tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables. Como siempre hago la aclaración, este programa está siendo grabado, así que si alguna de las situaciones de las que hablemos ha cambiado, pues no es por falta de información o que no estemos actualizados, es que simple y sencillamente así eran las cosas al momento de estar grabando este programa. Hoy vamos a hablar de México, pero necesariamente en algún momento tendremos que hablar de Estados Unidos, tendremos que hablar de Guatemala, tendremos que hablar de Honduras, de El Salvador. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tocar el tema migratorio, el tema de las caravanas, pero al mismo tiempo tendremos que hacer un análisis de números oficiales de violencia en México. Un récord histórico que, aunque usted no lo crea, todavía para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él maneja otros datos. Él maneja otros datos, aunque esta fuente es una fuente oficial. ¿Cuál es la estrategia? ¿Tiene en realidad una estrategia? ¿Hay alguna estrategia? La verdad es que no se ve claro cuál sea y si hay alguna no ha dado resultados. Pero de todo esto estaremos hablando con mis invitados el día de hoy y le quiero dar la bienvenida precisamente a Soledad Cedro, periodista argentina, analista política, ha sido presentadora de varios medios, América TV, colaboradora de Telemundo, Univisión, Fox News Latino, ahora también es cofundadora de Soma Public Relations and Communications. O sea, ya es independiente, ¿no? Hola, Sole, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Gracias por la invitación. Empresaria independiente ya. También le doy la bienvenida a Max Aub, destacado periodista mexicano, más de 30 años de trayectoria. Ha sido presentador de noticias, corresponsal de varios medios en Estados Unidos, estuvo en Televisa, estuvo en Telemundo, estuviste en todos lados. Dirige hoy Efecto Aub, que es su propia empresa de comunicaciones, así que otro independiente. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, mi querido Fer, feliz año. Igualmente, feliz año. Que nos vaya muy bien a todos y pues gracias por no la sé, invitación. como veo las cosas no estoy seguro, pero bueno. No todos, pero bueno. Alejandro Alvarado, por supuesto, periodista mexicano, profesor de periodismo y comunicaciones de la Universidad Internacional de la Florida. Alex, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Oye, el año pasado casi no te vi, hombre. Muy poco, estuve muy ocupado. Sí, yo lo sé. Tuvimos la suerte de pescarte el día de hoy. Vamos a escuchar, si les parece, para arrancar, lo que dice López Obrador en sus mañaneras de las caravanas y de todo. De ahí partimos, ¿no? Bien, ¿No? bien, muy bien. Vamos, Denis. No queremos que lleguen al norte y que puedan ser enganchados o víctimas de la delincuencia. Eso es lo que estamos haciendo. Desde luego, pues genera mucha polémica todo este asunto, pero buscamos respetar, cuidar los derechos humanos. Nosotros no vamos a golpear a nadie. No violamos derechos humanos. Ya se terminó el tiempo en que el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Bueno, ahí está hablando Andrés Manuel López Obrador de las caravanas y el tema de derechos humanos. ¿Vieron el enfrentamiento que hubo en la frontera? Sí, precisamente. Sí, te vi. En una perspectiva de derechos humanos y que el Estado ya no es, se equivoca, ¿no? López Obrador, ahí está la prueba clara, ¿no? Finalmente fue represión. Porque una cosa es el control fronterizo, pero la actuación ya fue, no te voy a decir que agresiva, pero sí les tocaron golpes, les tocaron gases, fue un choque. No con esto quiere decir que necesariamente estén violando derechos humanos. Pero la perspectiva de López Obrador en un tema humanitario y pacifista queda muy fuera de contexto con el tema de la caravana, ¿no? ¿O estoy equivocado? Hay una represión policial. De acuerdo, ¿no? Eso es claro. Hay un intento por frenar el avance de personas que quieren salir de su país y se hace con el uso de la fuerza. Eso, digo, está a la vista de todo el mundo, ¿no? Desde cualquier perspectiva puede ser considerado violatorio de derechos humanos. Claro, pero no hay que olvidar que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y por lo tanto tiene la legitimidad para hacer uso de la fuerza para proteger su soberanía. Era lo que te iba a decir. Y en ese caso no creo yo que rebase la frontera de la violación de derechos humanos. ¿Por la justificación de la soberanía? Por la justificación de que son fuerzas policiales que tienen
la autorización de usar la fuerza. No usar una fuerza letal, pero sí una fuerza de contención, que es la función que está ejerciendo la Guardia Nacional hoy en día en la frontera. Pero Alex, cuando tienes mujeres y niños en el colectivo, no se puede proceder de la misma forma. Sí. Oye, y este es un punto importante. Es que tienes dos opciones. Una, o los dejas pasar o los detienes. Yo creo que hubo un ejercicio válido el día anterior, o los días anteriores en contención, donde no se procedió de la forma de las últimas imágenes que recibimos, ¿no? Claro. O sea, se puede hacer de esa forma. Pero se les dijo, no puedes pasar, y aún así intentar pasarlo por otras partes, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, por el campo abierto, por el río Suchiate. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Si la política es no cruzas. Si la política es voy a hacer valer la frontera y no tienes autorización de entrar al país sin documentos. Que es muy válido en la soberanía de una nación, ¿no? Absolutamente válido. Lo que pasa es que lo que creo que no es claro en este caso es la política, justamente, porque por un lado, con todo el derecho del mundo, México puede decir estas personas entran y estas personas no entran a mi país, exijo una visa o como cualquier país, derecho a determinar eso. Pero por un lado tenés al presidente diciendo, bueno, vamos a recibir a todo el mundo, aquí tenemos empleos, aquí hay 4.000 puestos de trabajo que están destinados para estas personas porque la política de México es una política de ayuda y demás. Y por otro lado hay otros funcionarios dando otro discurso. Por otro lado vemos a las fuerzas policiales que en última instancia responden a ese poder ejecutivo actuando de esa manera. Entonces lo que no está claro es la política en este caso, más allá de que fuera legítimo o no el uso de la fuerza pública en la frontera. Hay muy poca claridad de lo que López Obrador quiere hacer en México en este momento, y eso se traduce en el caos que estamos viendo en plena frontera. A la poca claridad de López Obrador se suma que no hay autoridad en Centroamérica. Quizás Bukele sea el único par que tendría, sí, Bukele el único par que podría llegar a tener algún tipo de diálogo con López Obrador, pero desde Honduras, ¿con quién se va a hablar? No, es que con el problema hoy por hoy es Honduras mayormente, o sea, claro, sí hay gente de otros lugares, pero la mayoría son hondureños, ¿no? Son hondureños y no hay autoridad en este momento. En esta última también hay salvadoreños. Sí, hay salvadoreños y guatemaltecos. Sí, pero la mayor concentración es de hondureños. O sea, claro, incluso hay gente de países africanos mezclados también. Pero el mayor número de migrantes son hondureños. Ahora, Yamatei finalmente se queda con el paquete que le dejó Morales ahí en Guatemala de un tercer país seguro, con el que, por cierto, Yamatei no está de acuerdo. Y están cumpliendo el compromiso con Estados Unidos. Hablaba Sole de la falta de claridad de López Obrador. A mí, yo te digo, creo que para mí es muy claro. López Obrador no tenía una estrategia. López Obrador está haciendo lo que le dijo Donald Trump. No solamente no hay estrategia, sino como dicen mis compañeros, hay una gran contradicción en los mensajes que envía el propio gobierno. Pero claro, desde la campaña, ¿no? Sí, y hace un año le estaba dando la bienvenida y hoy los está sacando a la fuerza. Ahora, hay que entender, hay leyes internacionales firmadas por México en donde le prohíbe al país hacer lo que está haciendo. Eso es real. Por otro lado, efectivamente hablamos de una policía, una Guardia Nacional identificada aparentemente como una policía civil. Sin embargo, no es cierto. E incluso lo vemos. En su brazo tienen la GN de Guardia Nacional y en muchos de sus escudos dice policía militar. Ellos están tratando de enviar el mensaje de que una policía, sea militar o no, es policía. Y es completamente contradictorio y completamente falso. La policía militar está entrenada en las Fuerzas Armadas de México para detener a militares. Claro. ¿Sí? Y además otro dato que muy poca gente conoce es que quien ha pertenecido a la policía militar dentro de las Fuerzas Armadas de México provienen de las armas de caballería, de infantería, de artillería, en fin, son militares formados. Claro. Entonces no están peleando contra policías civiles, están peleando contra
soldados. Que además hay una gran crítica en el tema de la preparación precisamente para el respeto a los derechos humanos, la falta de capacitación a esos militares. Claro, pero no es un tema local, es un tema internacional. Y es un tema que coincide con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y hay una enorme coincidencia entre lo que ocurrió en octubre del 2018, que fue cuando se inicia la primera caravana, motivada por Bartolo López, y esta segunda caravana. Es decir, inclusive hay teorías de conspiración, pero teorías que hablan de que el movimiento de las caravanas ha sido también estimulado por la propia campaña política de Donald Trump. Lo hizo en su momento en dos situaciones críticas por las que atravesaba Donald Trump. Por un lado, el asesinato del periodista Khashoggi, que estaba afectando a un aliado estratégico de Estados Unidos, que es Arabia Saudita, y por otro lado vienen las elecciones primarias. Y ya le había funcionado en la elección del 2016 el tema migratorio a Donald Trump a las mil maravillas. Entonces vuelve a utilizar el tema y vuelve a echar leña al fuego para estimular este movimiento migratorio hacia Estados Unidos. Y ahora, de repente, más o menos en las mismas fechas, claro, obviamente el tema temporal, pero con el impeachment, obviamente el tema de la estación es un tema estacionario. No vas a migrar en el verano porque te mueres de sed y te mueres en el transcurso. Lo haces en el invierno, donde el clima sí es frío, pero lo puedes resistir cubriéndote. Pero coincide con el tema del impeachment y tratar de desviar la atención de la opinión pública sobre el tema del juicio político al presidente de Estados Unidos. Entonces, para mí me llama la atención que son dos momentos críticos, dos de los momentos críticos más significativos en la administración del presidente Trump, y que de pronto surgan estas caravanas. Entonces, ¿quién las inicia? ¿Quién las motiva? ¿Quién está detrás de las caravanas? Si eso es una realidad o no. Entonces, tengo mucha suspicacia y yo creo que la política exterior de México está siendo hasta cierto punto cuidadosa de no permitir que esto se convierta en una segunda crisis migratoria de mayores proporciones en la frontera de Estados Unidos, que vaya inclusive a favorecer la reelección de Donald Trump. Muy interesante eso, y es una de las teorías que yo he escuchado también, que esto está motivado, pero hay una realidad aquí, bueno, desde mi perspectiva, es que tú no puedes propiciar o alentar o provocar una migración de este tamaño si no hay un motivo. Aquí, no, las causas están. Claro, las causas están. La pobreza rampante está. Además, la cuesta de enero. La cuesta de enero le afecta a todas las economías de la región. Es decir, después de que vino diciembre, con todo este gasto del consumidor, es la peor época en materia de empleo. Pausa. Regreso para escucharlos a ustedes en este planteamiento. Hay quienes dicen, sí, esto es políticamente manejado, ya lo decía Alex, sí, posiblemente desde la Casa Blanca. Digo, todo esto es suposición, escenarios que pudieran estar ocurriendo, pero la causa está ahí, los motivos están ahí, porque ninguno de ellos vive en Suiza. Créame que no. Hago una pausa y regreso. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Mire usted, esto es lo que dice Porfirio Muñoz Ledo, que fue el presidente de la Cámara Baja en México del partido de López Obrador. La Guardia Nacional reincidió hoy en la agresión de migrantes centroamericanos. Parece ser una actitud sistemática o una política de Estado contraria a los elementales derechos humanos. Claro. Quienes lo ordenaron deberán responder ante el Congreso. Le dio durísimo Porfirio Muñoz. Claro. Moreniza, un político de larguísima data. Pero pues mira, ahí está. Pero qué gusto leer algo así. No, qué bueno que haya aquí. Claro, y a todo esto, ¿en dónde está la Secretaría de Gobernación? No. No preguntes. Presidente Ebrard. No preguntes porque es Marcelo Ebrard. Todo tiene que ver con Marcelo Ebrard, ¿no? Porque hay un Instituto Nacional de Migración. También, pero... Entonces... Claro, que es dependiente de vamos, gobernación. aquí los temas migratorios los
No, los atiende... Marcelo. No, pero digo, aquí en Estados Unidos los atiende su Instituto Nacional de Migración. Sí, el ICE. Pero en el caso de México, esto es un tema migratorio. Completamente. Que debía ser procesado por las autoridades migratorias y que están en el olvido total. Oye, pero es que eso la Secretaría de Gobernación es un cero a la izquierda. Eso se lo dijo Muñoz Ledo, Eso se lo dijo Muñoz Ledo desde el principio, cuando estuvo el primer acercamiento, porque la amenaza del tema arancelario y todo eso, que fue Marcelo a manejar la situación. Por fin Muñoz Ledo se lo dijo a Andrés Manuel. Le dijo, esto es inconstitucional. No tiene por qué ser Marcelo Ebrard el que está atendiendo esto. Entonces, desconocimiento total de las instituciones. Pero solo tú querías decir algo cuando estábamos... No, y tiene que ver con esto que me gustaría decir ahora. La sensación, obviamente sin ser mexicana, y perdonen la falta de respeto que me pongo a opinar sobre su país desde afuera, pero la sensación es que las cosas se deciden un poco desde afuera, desde Washington. Yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Alvarado que esto es una situación que le conviene 100% en términos electorales a Donald Trump. Es casi que una historia repetida. Ya vimos esta película y funciona a la perfección. Para la base trumpista, la amenaza de estas personas queriéndose meter a la fuerza en los Estados Unidos es lo mejor que le puede pasar para que el presidente se muestre como esa persona fuerte que impide el ingreso de estas personas que vienen a robarnos nuestros empleos, porque ese es el relato que se cuenta acá. Lo que yo descreo es que el gobierno mexicano tenga un plan de alguna manera para afectar a los Estados Unidos. Me parece que hasta ahora, López Obrador lo que ha hecho es obedecer a lo que se le ha dicho desde Washington y ayudar y apoyar las políticas de Donald Trump. Y no solamente eso. Sin presentar la más mínima resistencia. No sé si ustedes ubican al padre famoso Solalinde. Claro, al padre Solalinde. El defensor de la justicia, de los inmigrantes. ¿Saben lo que acaba de decir o lo que ha dicho en los últimos días? El padre Solalinde ha dicho que lo que están haciendo los inmigrantes centroamericanos que están entrando en estas nuevas caravanas, lo están haciendo para perjudicar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cuando un tipo con esa trayectoria y que se creía defensor de los inmigrantes, le da la espalda al migrante completamente, como lo ha hecho ya abiertamente, pues entonces entiendes perfectamente que esto es un ardid, que esto es una mentira, en donde Solalinde está vendido a un gobierno como el de López Obrador. Y, por ejemplo, todo eso que dicen que Obrador se basa en que no hubo gente herida para decir que se respetaron los derechos humanos. Sí hubo gente herida. Sí hubo gente herida. Y hubo mucha gente herida. Sí. Lo que pasa es que no los llevaron a que los atendieran. Esa es la realidad. Claro, entonces, es como el tema de los homicidios y la violencia en México. El hecho de que no haya registro no quiere decir que no se cometieron, porque entonces hay rubros en los que dicen que bajó el número de... No, lo que pasa es que no se están tipificando de la manera que tenía que tipificarse. Es un femicidio que terminó en registro de asalto a mano armada, por ejemplo. Así es. ¿No? Entonces no lo metieron en el rubro que correspondía. Lo mismo pasa con los migrantes. Han sido agredidos. Entonces no tienen un registro legal porque estaban del lado guatemalteco, aunque fueron agredidos por autoridades mexicanas. Entonces no existe ningún lesionado para la autoridad mexicana. Eso es muy fácil, es un maquillaje muy fácil de manejar, creo Totalmente. yo. ¿No? Sí, sin embargo, el tema migratorio se ha perdido el consenso en México, ya ha ido variando la opinión de los mexicanos con respecto a los inmigrantes. Cuando inició la caravana en el 2018, sí, estaba por el 40%. El rechazo a los inmigrantes, y luego cuando la situación se fue recrudeciendo llegó a estar en las encuestas hasta en un 70% ya en rechazo a los inmigrantes, sobre todo en la zona fronteriza. Sí, el gobierno de López Obrador es muy dado a manejarse por encuestas y lo hemos visto hasta los referéndums. Pero las encuestas no científicas, no, o sea, científicas mentirosas. o no científicas, a ver, levante la mano. Científicas o no científicas, le encantan las encuestas y se deja guiar por ellas. Pero esto es una realidad. El hecho de que en la frontera llegan los inmigrantes, ¿sí? Y de alguna forma empiezan a competir por los puestos laborales que debían ser de mexicanos, que han estado en la frontera por muchísimos años, que viven quizás en algunos casos en las mismas condiciones que viven los hondureños y los guatemaltecos en la frontera, en las zonas marginadas de Tijuana, de Ciudad Juárez, y
y que protestan ante los beneficios que obtienen los inmigrantes por el hecho de ser y por el hecho de recibir el amparo de la legislación internacional. Entonces, ¿qué haces como gobierno? ¿Aceptas que entre una caravana de inmigrantes o la rechazas? Ahora, hay que también establecer claramente, y es donde no hay una política definida por parte de López Obrador, ¿cómo lo vas a hacer de manera humanitaria? Es que déjenme marcar pausa, pero voy a dejar aquí una anotación. Es que, Alex, lo primero que tienes que hacer es no prometerle a los migrantes que les vas a dar trabajo. Claro. Porque estás propiciando y motivando la entrada de migrantes indocumentados. Así es. Y no puedes prometer trabajos que los mexicanos no tienen. Ese es el problema. Tienes índices de desempleo por arriba y tú le prometes a alguien que viene de otro país que le vas a dar trabajo. Es para la gente que está desempleada, hombre. Pausa, regreso. Estamos de vuelta. Medio aterrizamos el tema migratorio para entrar al ámbito de la violencia, ¿no? Con los informes. Bueno, finalmente entender que, si bien es cierto, yo lo creo igual que Sole, si bien es cierto, López Obrador está haciendo la tarea que le encargó Donald Trump desde la Casa Blanca, y de hecho la Guardia Nacional, que se había creado para un tema de violencia, ahora resulta que está en su mayoría trabajando para un tema migratorio. Sí, creo que las políticas de Andrés Manuel López Obrador y su retórica es completamente confusa. Completamente. No los vamos a dejar entrar, pero si entran les damos trabajo, y entonces lo que decía... Y hace un año eran bienvenidos. Claro, y hace un año, vengan todos aquí, hay para todos. Yo nomás quisiera, antes de cerrar el tema rápidamente, decirles, mucha gente pensamos que todo esto comenzó cuando empezaron las caravanas a finales del 2018. No. Las caravanas ya existían, nada más que eran individuales. Sí. Bueno, sí. ¿No? Claro, no eran masivas. Pero lo que tenemos que entender es que a alguien se le ocurrió que tenían que ser masivas, televisadas y no sé qué, para traer una serie de problemas, porque son puros problemas lo que han traído. Pero si hacemos una revisión de la estadística, y solamente por decir un número, en promedio, anualmente, están entrando alrededor de 400,000 migrantes a los Estados Unidos desde la frontera sur de ese país, la frontera norte de México. Es decir, si analizamos cómo va llena la famosa bestia, el ferrocarril, todos los días, o cómo iba por lo menos, entenderemos que desde hace 40 años, 30 años, hay una un masivo movimiento de migración hacia los Estados Unidos. De hecho, los números crudos dan que es menor la cantidad de gente que está intentando cruzar de manera ilegal, si quieren usar esa palabra, a través de la frontera sur, que lo que era antes, silenciosamente. Claro, hace un par de años atrás. Obviamente hay un uso político de la situación que está dándole una visibilidad a un fenómeno que existió durante décadas, justamente para generar caos, para generar miedo, para generar una reacción electoral. Eso es clarísimo, aunque los números finalmente lo que uno se pregunta es, ¿estos organizadores de estas caravanas son coyotes? ¿Por qué no los han metido a la cárcel? Claro. Pero no solo eso, Max, es que, lo decía yo, a ver, hay política migratoria de Trump, hay política migratoria de AMLO, hay política migratoria de Yamatei, están en su derecho, lo tienen que hacer. Pero el problema no es ese. El problema tiene origen en el país, en la política y los políticos de Honduras, por ejemplo. Las medidas que ha tomado Juan Orlando Hernández para acceso a la educación, acceso al trabajo, mejor calidad de vida, seguridad, no funcionan. Reducir la corrupción. Bueno, y la corrupción pues para empezar, cuando tu hermano es narcotraficante y tú eres presidente, pues eso es un índice de corrupción familiar muy alto, ¿no? De entrada. Vamos a dejarlo claro. Eso es un hecho, ahí está, guardadito en Nueva York. Pero yo aquí pregunto, si en realidad se quisiera ejercer una presión para estos países, hay que poner sanciones, ¿no? Si tanto es el rollo, tanto la bronca que tiene López Obrador y Trump. O ayudar. Bueno, pues entonces presionen a ese presidente, o ¿no? ayudar. No solamente poner sanciones. ¿Por qué no ayudar? Pues ya le dieron 30 millones. Ya les dieron billete, claro. Pero nadie contró qué hacían con ese billete. Con lo cual se sabe... Ahí es donde dice Alex, la corrupción. Es el problema. El dinero se va a ninguna parte. Se queda en los bolsillos de una estructura corrupta. Absolutamente. Entonces, ese es un problema real. Pero es que tirar dinero en estructuras corruptas, que se conoce que son corruptas, no es ayudar de verdad. Le das billete a un gobierno. Pero ya lo sabes, ¿para qué le das 30 millones? De transparencia. No, pero ¿por qué no
se hacen políticas de ayuda reales, donde haya control de organismos internacionales, donde haya un control que esté más allá del gobierno local. Usan ese dinero para políticas, para programas clientelares, ¿no? Lo que hacen, empiezan a... Sí, como a regalar. Claro, para que siga la dependencia al Estado y para que tenga controlado el electorado. Ha funcionado hace algunos años, en el caso de Honduras particularmente, que se canalizaron recursos para mejorar los servicios de policía y buen gobierno. Empezó a funcionar y luego desafortunadamente no hubo continuidad y todo eso se vino abajo después de los escándalos de corrupción y la inestabilidad política. Pero cuando se tiene un proyecto específico bien madurado, en donde sabes que los recursos van a ser canalizados apropiadamente, funciona. En el caso de Haití, por ejemplo, la mayoría de la ayuda humanitaria, que suma 30.000 millones de dólares, o una cantidad, son miles de millones de dólares, apenas el 10% ha llegado a Haití por falta de proyectos específicos de desarrollo. Claro, es que tú no puedes nada más darle dinero. Tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una oficina encargada. Si yo, Estados Unidos, te estoy dando dinero, y es para evitar el tema del éxodo, porque es un éxodo a final de cuentas, pues ¿sabes qué? Voy a tener una oficina en tu país, y esa oficina se va a encargar de fiscalizar qué va a hacer con el billete. No nada más te lo voy a dar, que me parece que es un grave error. Voy a hacer pausa, regreso. Vamos con los números de violencia en México y las realidades y otros datos que maneja siempre AMLO. De acción por parte del Estado mexicano. Totalmente. Que esa es otra historia. Totalmente. Tú preguntabas recién cómo ven esto como mexicanos. Yo lo veo como argentina y siento que es una película repetida, ¿no? Porque vemos que en todos los países pasa lo mismo. Nosotros venimos de 12 años de kirchnerismo y ahora estamos en una segunda ronda de esto, en los que el país se convirtió prácticamente en un narcoestado y el gobierno miró para el otro lado o se benefició. No sé cuál de las dos opciones Más son. factible la segunda, pero... Mucho más factible la segunda. Vengo de un país donde inclusive si las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería en su momento, que sería este intermedio entre los militares y la policía, lograban detener a algunos de estos cabecillas del narcotráfico, el sistema judicial está tan corrompido, no solo por la corrupción, sino por las leyes mismas como están redactadas, que entran por una puerta y salen por la otra. Entonces, la policía tampoco puede hacer demasiado. Dice, nosotros detenemos a la gente, pero en 24 horas están en la calle. ¿Qué más se puede hacer? Y veo que se está repitiendo en México y se repite el patrón que desde la Casa de Gobierno, desde la persona que es el presidente del Ejecutivo, que es la cara de los mexicanos, lo que se da es una mentira. Se habla de cifras que no existen, cifras que solamente manejan ellos, y si es que las dan. En el caso de Argentina, durante 12 años nos cancelaron las cifras. Directamente no querían estigmatizar a la gente, por eso no sabíamos a cuánta gente mataban, a cuánta gente estaban robándole, cuál era la pobreza del país. No sabíamos, ninguna de esas cifras se hablaban. Y en México está pasando lo mismo en este momento. Hay cifras extraoficiales y un gobierno que dice, no, yo manejo otros números. Entonces, ¿con quién nos quedamos? Lo más grave es que el que dice que maneja otras cifras es López Obrador. Porque las cifras oficiales del Secretariado vienen de Nacional otras de Seguridad Pública son cifras oficiales. Y yo te voy a decir una cosa. A mí me sorprendieron las cifras porque son muy pesadas y se las aventaron en la cara a López Obrador. Pero no las ¿Qué hace López Obrador? Dice López Obrador, no, yo manejo otros datos. O una vez más, que ese es un vicio de López Obrador, desacreditar sus propias instituciones. Lo hace todo el tiempo. Pero es un vicio de los gobiernos populistas que manejan una realidad alternativa. Total. Ellos confían en que su... Iba a decir perrada, pero se va a ir muy feo. Pues ya lo dijiste. En que el relato, es que ellos gobiernan con un relato. Relato contra la realidad. Es un cuento. Es un cuento. Que López Obrador cuenta todas las mañanas, ¿no? A los niños periodistas que pero se deja todo eso. Realmente López Obrador le apuesta a la mentira y repetirla y repetirla y repetirla. Es maquiavélico. Para que se convierta en verdad. Oye, eso es una práctica muy común. Repite muchas veces una mentira para que se convierta en verdad. Y estás gastando decenas de millones de dólares en generar información que al finalmente no utilizas. No la vas a usar. No, y es un poquito lo que ocurre aquí en Estados Unidos con Donald Trump, que tiene todo un gabinete especializado en diferentes temas y que simplemente no le hace caso. ¿No? No hace caso de las cifras, no hace caso de la opinión especializada y utiliza para tejer su política exterior con Ucrania
a su amigo personal Giuliani, ¿sí? Y se pasa por encima a todas, a todas las instituciones. ¿Sistema de justicia? Sí, totalmente. El sistema de justicia completo en el completamente. país. No, y entonces ocurre lo mismo con gobiernos como el de López Obrador, ¿sí? En donde tienes toda una estructura de información muy importante que te está revelando la percepción que tienen los mexicanos en términos de inseguridad, que raya más del 70%, que se sienten inseguros en sus casas y en algunos casos, algunas ciudades como Colima, hasta más del 90%, y que simplemente no le hacen caso, no las toman en cuenta en lugar de enfrentar las cosas como son. Claro, pero además primero aceptarlas como son, que acepte esas cifras. Voy a hacer una pausa y regreso. Les voy a preguntar a mis invitados si ya compraban boleto para el avión presidencial. Bien, Andrés Manuel López Obrador no pudo vender el avión presidencial, entonces ahora habrá, dice, una rifa. Lo voy a rifar. ¿Ya compraron su boleto? La kermés del colegio. ¿Ya compraron su boleto? No, imagínate, mi hermano. A mí me daría miedo sacármelo porque no tengo dónde estacionarlo. Sí, yo creo que no me entra en el garage. ¿Qué cosa? La verdad de las cosas es que es un avión que no puede venderse y menos rifarse, porque es un avión que está en leasing, está en renta. Es un avión que el propietario es Banorte, en México. Ándale, ese dato sí no me lo sabía. Sí, o sea, no es propiedad del gobierno de México. Es un lease. O sea, que están rifando la nada. Es un lease. El avión es un lease. Ah, bueno, pero en la venta le liquidaban a Banorte, ¿no? No, pues ¿cuál venta? No. Pero si es un lease no lo puedes vender. No lo puedes vender en todos los años que un lease lo puedes vender. No, ¿cómo? Puedes regresar. Yo liceo paso, ¿no? Yo tengo rento un coche y si no lo puedo pagar, sí, te lo vendo. Por eso hace transferencia. Haces una transferencia, te lo vendo. Tú lo compras y asumes la deuda. Pero entonces, si compras el boleto, estás asumiendo la deuda. No, pues qué inteligente rifa, papá. Sí. Oiga, ya es la parte más absurda, iba a decir estúpida, pero la más absurda. No, es divertidísima. Y quien se la el que se la compre, sí es lo que tú dijiste. Ya me tengo que ir. Alejandro Alvarado, Soledad Cedro, Max Abu, mil gracias a los tres. Gracias. ¿Están bien? Sí, muy bien. Eso siempre es lo más importante. Arrancando el año. Compre sus boletos. Me avisan. Te invitamos a volar. Si usted quiere, luego le paso los datos para que compre su boleto. Acuérdense, es un lease. Entonces va a tener que absorber la deuda, Cuidado. Pero por un tiempito. Unos años. Oiga, ya me voy. Porque si no me cobran renta a mí. Bye.